Eres una piruja de atención o algo porque no dejabas de hablar. Quiten esa comicase de enfrente del proyector porque se va a quemar. Ya me ha pasado. A mí me ha pasado que se queman las cosas. Bueno, sí tienes razón, no se escucha si no me pego esto a la trompa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron a esta charla. Yo he discutido ya muchas veces con Alfredo que es una necedad seguir hablando de traducción porque no, yo considero que no hay el público suficiente, pero bueno, el verlos aquí me demuestra lo contrario. No tanto como Alfredo quisiera, pero bueno, pero efectivamente hay interés, ¿no? Creo que a mí me parece importante hablar del tema de la traducción porque ahorita estamos en un momento inédito en la historia de la publicación de cómics de licencia en nuestro país. Nunca en nuestra historia habíamos tenido tantos títulos y, lo más importante, nunca en nuestra historia... ¿Sí se escucha? Nunca en nuestra historia habíamos tenido tantas editoriales publicando cómics. Los que tengan mayor número de años, bueno, recordarán que a principios de los 80 únicamente estaba Novaro. Desapareció, luego de eso dio el paso a Vid, que Vid tuvo el monopolio durante 15 años, un poquito más tal vez. Y bueno, ahorita estamos en un momento en el que hay una sana competencia entre todas las editoriales, lo que ha permitido que se publiquen incluso títulos que uno jamás hubiera esperado ver en nuestro país publicados, ¿no? Y me refiero a lo que está haciendo Camite con títulos como Saga, como Rachel Rising, que yo jamás hubiera esperado ver que se publicaran aquí, pues se están publicando, y es muy bueno porque son títulos que evidentemente están dirigidos a otro público diferente al que lee superhéroes. Obviamente los superhéroes pues son el género más popular, por obvias razones, pero bueno, el hecho de que haya títulos ya un poquito con temáticas más variadas, también de Camite, el título de Hellraiser, pues también fue una sorpresa que se aventaran a publicarlo, y los rumores son ciertos, pues es de los títulos que más popularidad le están dando a Camite, sobre todo con un público que no suele acercarse a los cómics, que es el público darks. Pero bueno, el chiste es que hablen los traductores profesionales. Yo nada más soy un advenedizo, pues yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría decir que se presentaran y que nos dijeran, bueno, cuál es el kit de la traducción de cómics. No se extiendan mucho porque, pues, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿1 hora? ¿45 minutos? Lo que queramos. Ya se acabó el fútbol, ya no hay de aquí hasta el mundial, entonces no hay problema. Sale pues, Alfredo Villegas, como ya lo presentaron, él está en Camite, pues da una breve semblanza de por qué te dedicas a la traducción, qué has hecho dentro de la traducción, por qué estás traduciendo. Y antes de pasarle el micrófono a Alfredo, aquí están representadas 3 de las 4 editoriales que están publicando cómics de licencia en México. Obviamente la gran faltante, como siempre, es Televisa, pero bueno, no están aquí porque no tienen ni un solo traductor competente, es la verdad. Entonces, la verdad es que nos pareció una grosería que hubiera gente profesional que hace bien su trabajo y traer a alguien que pues lo hace allá y se va, entonces por eso fue que no hay nadie de Televisa. Gracias, Rodolfo. Para empezar, me da mucho gusto que se den el tiempo de venir a escucharnos y que tengan interés en el tema de la traducción de cómics. Como ya escucharon, mi nombre es Alfredo Villegas, estudié literatura inglesa en la UNAM, donde hice una especialidad en traducción. Me dedico a la traducción de tiempo completo desde hace varios años, 6 si no me falla la memoria, y desde octubre del año pasado fue que empecé a traducir para Camite. La razón por la que quise ingresar a este campo es porque, pues, como se imaginarán, disfruto muchísimo leer cómics, como todos ustedes. También crecí siendo fan de los superhéroes, como la mayoría de nosotros. Pero en años recientes fue que vine a abrir mi visión, a darme cuenta de toda la riqueza artística que hay en el medio, que hay cómics históricos, realistas, de romance, de ciencia ficción, de fantasía, de todos los demás géneros que normalmente no son tan conocidos y que mucha gente ignora. Entonces pienso que este es un medio artístico valioso, hay que tratarlo como tal. Hay que tratarlo con la profesionalidad necesaria, y algo que mi experiencia me ha enseñado es que cada diferente tipo de traducción, por dar unos ejemplos, traducción legal, traducción médica, subtitulaje, doblaje y otros tipos de traducción, cada uno tiene sus requisitos, tiene sus dificultades y sus retos. El traductor que se capacita aprende a identificar y sortear esas dificultades, esos retos particulares de cada forma. Entonces, algo que yo ya he expuesto en un par de foros es que es necesario reconocer que todos nosotros no tenemos el conocimiento ya hecho, ya elaborado,
de cómo se hace este trabajo. Lo hemos ido aprendiendo y hemos ido haciendo propuestas informadas, pero les puedo asegurar que el conocimiento ya terminado de cómo se traducen los cómics no está hecho, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Después de 2 años que he dedicado a investigar del tema, a buscar bibliografía, me he encontrado que hay muy poco material, lamentablemente. Si buscan de cualquier otro tipo de traducción hay muchísimo, pero de traducción específica de cómics hay muy poco. Y creo que es necesario que los traductores reconozcamos nuestra necesidad de contribuir a ese conocimiento, y por eso participo con mucho gusto en este tipo de foros, y personalmente me siento muy contento de compartir escenarios así con mis compañeros y colegas, que además puedo llamar amigos, que sé que hacen todos los esfuerzos posibles por traerles a ustedes, a los lectores, las mejores traducciones posibles. Hola, bueno, yo soy Asgar Contreras, sí me llamo así. Yo le estoy haciendo algunos títulos de Bruguera, algunos ya los tiene el otro traductor, el otro colega Jean Paul. Yo estudié en el angloamericano la licenciatura en idiomas, de ahí tomé la especialidad en traducción e interpretación precisamente, y desde 2005 que terminé la carrera, más o menos, a mediados de 2005, me enfoqué en la traducción principalmente jurídica y médica. Como bien decía Alfredo, cada ámbito de la traducción tiene ciertas dificultades y se requieren ciertos conocimientos para poder hacerla de la mejor manera posible. Con el tiempo tuve la fortuna de empezar a dedicarme un poco al subtitulaje también de videojuegos, y ahora a la traducción de cómics, gracias a este nuevo auge, nuevo boom de editoriales que ha llegado a México. Y bueno, una gran diferencia muy marcada, por ejemplo, es la libertad que tienes creativa y artística en la traducción de comic books en comparación con la traducción, por ejemplo, de un texto jurídico o de un texto médico. Si en un texto jurídico empiezas a tomarte libertades y a decir, no, yo creo que lo que el abogado quiso decir fue tal, seguramente vas a meter a todo el mundo en problemas y a ti te vas a poner la soga al cuello, ¿no? Igual en una traducción médica, si dices, no, yo creo que el doctor quiso decir que el paciente tiene diabetes y no leucemia, pues te vas a ir al hoyo. Ahí no tienes esa libertad creativa, tienes muchas más restricciones en cuanto al contenido, tiene que ir mucho más enfocado a lo que están diciendo el autor. Incluso pues en este sentido ya hay algunas teorías un poco divergentes. Algunos opinan que tienes que irte lo más literal posible, incluso en estilo y en terminología. Hay otros que sí, otras teorías que yo comparto más, que son adaptar un poco la redacción en español sin saltarte nada del contenido, sin decir algo que tú crees que quiso decir la persona, ¿no? Incluso con errores y todo lo tienes que dejar tal cual en este tipo de textos. Por el contrario, una traducción de un cómic se asemeja mucho más a una traducción de carácter literario, llámese novela, narrativa, cuento, fábula, etcétera, en el sentido de que tienes una serie de personajes en una situación determinada y están tratando de resolver alguna temática, ¿no? En este sentido, no puedes ni siquiera, aunque quisieras, irte muy literal o irte muy palabra por palabra, porque muchas veces el comic book tiene tanto slang en algunos casos, me imagino que les ha pasado, por ejemplo, algunos colegas aquí presentes, tiene tanto slang y tantas frases que obviamente son como domingueras, por decirlo así. A ver, hagan su chamba de traductores. ¿Qué es slang? Porque a ver quien sepa cómo se dice slang en español. Ok, muchos coloquialismos, muchas frases que decimos aquí en español. No inventes, ¿a poco te vas a aventar esa madre de hoy para mañana? Eso no lo podrías decir en inglés tal cual, ¿no? Don't invent. Are you going to throw that mother on yourself for tomorrow? Pues no, evidentemente quedaría imposible. Lo que tienes que capturar ahí es el mensaje, qué quiere decir el monito que está hablando, y convertirlo en algo que sea significativo y que contenga, pues, a lo mejor una expresión similar en cuanto a nivel lingüístico, ¿no?
Ese es el principal reto de los cómics, y además hacerlo en los globitos que tienes como límite. Eso es lo padre de esta profesión, la libertad creativa que te da. Y bueno, cedo el micrófono ahora a nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? Como ya escucharon, yo soy Alberto Calvo. Se puede decir que yo soy el veterano en esta mesa porque yo empecé a traducir cómics en el año 2000. A diferencia de mis compañeros aquí presentes, yo no tengo el bagaje académico relacionado a los idiomas. Más bien mi relación viene por el lado de la historieta, porque yo aprendí a leer a los 5 años gracias a las historietas. Y en mi adolescencia aprendí inglés otra vez con los cómics. Entonces para mí el acercarme a la traducción venía del otro lado, como fan. Porque yo durante mucho tiempo me quejé de lo malas que eran las traducciones, no tanto las de novedades, que eran bastante capaces, pero sí las de Editorial Beat, que en su momento tenía a un grupo de traductores bastante dudoso en cuanto a la calidad de su trabajo, y esto se debía mayormente a que estaban utilizando estudiantes de preparatoria para hacer la traducción de los cómics. Básicamente la forma en la que yo entré a trabajar como traductor fue por no saber quedarme callado. En algún momento, cuando alguien me informó que iban a publicar cómics de Warren Ellis, me quejé de que seguramente la traducción iba a hacer que se perdiera la historia. Una persona que trabajaba en Editorial Beat me dijo que de hecho no había un traductor asignado y que estábamos con alguien de fuera, que podía concertarme una cita para hacer una prueba. Me presenté a las oficinas de Beat, me dieron un cómic para que lo tradujera, lo entregué, les gustó y se quedó. Entonces, básicamente la razón por la que yo empecé a traducir fue por la necesidad que tenía de que un medio que yo disfruto por lo que ofrecen sus historias pudiera llevarse a otro idioma y que la gente disfrutara las historias. Para mí lo más importante a la hora de trabajar en una traducción o adaptación de una historia es tratar de que se comprenda de la mejor manera posible para un público que no está familiarizado con el original. Como bien mencionabas, uno de los mayores problemas es cuando está toda esta jerga, todo este lenguaje coloquial, frases de uso cotidiano que no se pueden traducir de forma literal. A mí el otro gran problema que tiene son los juegos de palabras. En inglés la cantidad de juegos de palabras que se utilizan es mucho mayor que la que usamos en el español, y para mí esa es la parte más difícil de llevar un cómic de un idioma a otro. Pero a fin de cuentas me parece que más que traductores deberíamos de ser conocidos como adaptadores. Y retomando un poquito lo que decía Rodo al principio de que no hay público para esto, a mí me parece que eso es lo correcto, porque si uno hace bien su trabajo debiera ser invisible. Alfredo tal vez siempre no es cierto, pero bueno, eso es otra cosa. Pero eso lo vamos a discutir más al rato, era de los puntos que quería hablar con ustedes. A ver, quiero que me digan, ya Asgar tocó el tema, por eso quería iniciar justamente. ¿Verdad o mito? La traducción debe hacerse de tomar la palabra en el idioma original, agarrar el diccionario y pasarla al idioma que se quiera traducir, ¿sí o no? Bueno, ciertamente no. Como bien mencionó Alberto, muchas veces el trabajo de traducción implica una adaptación. ¿A qué se refiere esto? La lengua, algo que uno aprende al estudiar lingüística, es que no es nada más una serie de ruiditos, de sonidos que hacemos para transmitir información. Esto es una visión ya bastante superada, gracias a la lingüística. En realidad, la lengua cumple toda una serie de funciones. Por ejemplo, cuando suena el teléfono y lo levantan, ¿qué dicen? Bueno, no están diciendo que bueno que levanta el teléfono, o qué bueno que sirve, o soy muy bueno por contestar el teléfono. Nada de eso. Ahí lo que se está haciendo es lo que se le llama la función fática. Es decir, estamos comprobando que el canal de habla y de escucha funciona. Le estamos indicando a la persona del otro lado que puede hablar, que lo estamos escuchando. También en el lenguaje no verbal tenemos muchas señales, muchas formas de indicarle al otro que queremos tomar la palabra o que estamos terminando nuestra intervención y estamos listos para escuchar. Y también cuando lo escuchamos bien. ¿Cómo estuvo? Tenemos varias formas de indicar cuando hay una falla en la comunicación. Esa es solo una de las funciones de la lengua. Hay otras que no voy a exponer ahorita. A lo que voy con esto es que durante nuestra habla cotidiana de todos los días acudimos a todas estas funciones de la lengua
no solo para transmitir información, sino también para hacer un comentario sobre las palabras en sí, sobre cómo me siento yo, sobre saber si algo te pasa a ti. Hay toda una serie de cosas que se hacen con la lengua, además de transmitir información. Entonces, lo que en la traducción debemos hacer, donde impera tanto el lenguaje hablado, los diálogos entre personajes, es identificar cómo está funcionando la lengua. Las frases que vienen ahí escritas, las palabras, están funcionando en un contexto de diálogo, de que dos o más seres están hablando. Entonces, ahí es donde reside una parte importante de nuestro trabajo, saberlo leer, saber identificar no solamente qué significan las palabras, sino cómo están funcionando. Si están haciendo una pregunta, una afirmación, están diciendo algo con duda, con ironía, con sarcasmo. Ahí es donde reside, digamos, lo laborioso del trabajo del traductor. Coincido con Alfredo. Depende, Rodrigo, si estamos hablando de comic books o de traducción más literaria, o como te mencionaba hace un momento, de traducción médica, ¿no? Si el médico está poniendo un reporte que el paciente tiene diabetes, pues no te queda de otra que agarrar la palabra y pasarla al inglés, porque tiene su equivalente exacto, ¿no? Una enfermedad que se llama de la misma, que tiene los mismos síntomas, las mismas características y las mismas dificultades y se afronta con los mismos medicamentos, etcétera. Sin embargo, en un cómic sería imposible llevarlo palabra por palabra. En la dinámica que vamos a llevar a cabo más adelante, creo que elegimos algunos ejemplos atractivos en este sentido, pero no es posible tomar una palabra, pasarla al siguiente idioma y así seguirte con la oración hasta que acabes la viñeta, porque vas a tener algo que queda completamente inentendible, aunque gramáticamente quede correcto y terminológicamente sea correcto. El mensaje que vas a enviar va a quedar simplemente inentendible o va a perder gran valor lingüístico del que tenía el original. Sí, yo también soy de la idea de que no puede ser una traducción literal palabra por palabra, pero mayormente por el contexto, porque una misma palabra puede tener varios significados y este significado va a variar de acuerdo con el uso que se le está dando en esa oración. Entonces, si sacas la palabra de contexto, va a ser completamente incomprensible lo que estás tratando de poner en otro idioma. Entonces, tratar de hacer una traducción literal, palabra por palabra, es algo que realmente no tendría ningún sentido. Y seguramente todos ustedes han visto ejemplos de lo que pasa cuando alguien más lo hace así, porque se han publicado mucho recientemente. Ahí está, ya. Tírale a Thor, ¿no? Que tú que te llamas Asgard, todo. Alguien saca un cuchillo y corte, cabrón, se está cayendo encima. Bueno, no, les hacía esta pregunta porque en distintos foros virtuales, siempre que se discute el tema de la traducción, nunca falta el que sale a decir, oigan, es que, ¿por qué hacen adaptaciones? Lo que queremos son traducciones literales. Pero bueno, ha quedado bastante claro, no es posible hacer traducción palabra por palabra, porque se depende mucho del contexto. Pero bueno, ahora sí, lo que queremos discutir, que salió al tema hace un momento, ¿no? La labor del traductor, o más bien el traductor, ¿debe ser invisible o es válido que se sepa que hay un trabajo de traducción? Por invisible no es que deje de recibir el crédito que merece, sino que su trabajo sea lo suficientemente competente para que la gente no se dé cuenta que está leyendo algo que fue traducido. Vamos a ver, ¿qué opinan respecto a eso? Bueno, en ese tema, yo soy de los que está completamente en desacuerdo con la noción de que el traductor es o debe ser invisible. Esa era una noción que imperaba dentro de los estudios de traducción todavía hasta mitades del siglo pasado y fue muy popular prácticamente toda la Edad Media hasta bien entrada la era industrial.
Obviamente, conforme desarrollamos los conocimientos en las diferentes ciencias y en las disciplinas humanísticas como la lingüística, bueno, se van superando nociones. Considero que el traductor no puede ser invisible porque nada se traduce solito. Es decir, hay una frase que me gusta mucho de José Saramago que dice: los escritores crean la literatura nacional, pero los traductores crean la literatura universal. Es decir, todos los que hemos tenido la dicha de disfrutar las obras de Chekhov, de Baudelaire, de Edgar Allan Poe, de Era de Queiroz, de cualquier escritor que no haya escrito en español, ya tuvimos acceso a un mundo más grande gracias a las traducciones. Y bien o mal, cada traductor hace una lectura de cada obra. Y es a través de esa lectura que él hace que entrega una propuesta que va a ser diferente a la de otro traductor. No existe tal cosa como una traducción automática, que nada más haya una forma correcta de traducir. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, las groserías. Si en un cómic alguien le dice a otro asshole, ¿cuál es la traducción correcta? Tarado, imbécil, o gilipollas, o pelotudo. Depende para qué mercado es, depende para qué lectores se está planteando el traductor que su traducción va a llegar. Entonces, el traductor se hace visible siempre que el lector tenga conciencia de que está leyendo una traducción. Y cualquiera con el mínimo de educación, pues sabe cuando un producto, sea cine, sea literatura, sea teatro, sea lo que sea, no fue creado en su idioma originalmente. En ese sentido, el lector de cómic, pues también debe reconocer que en nuestro país prácticamente no existe una industria nacional del cómic, porque no hay grandes editoriales que estén publicando a N cantidad de creadores. Principalmente consumimos cómics traducidos. Y por lo mismo, vamos sobre la marcha haciendo las propuestas de cómo es la mejor forma de traducir cada cómic. Es por eso que rechazo la noción de la invisibilidad del traductor. Y además de mí, muchos autores, muchos investigadores de la traducción también lo han discutido. Es precisamente por esa teoría de que los traductores deben ser invisibles que muchas veces no sabemos a quién agradecerle el poema del cuervo que leímos de Edgar Poe, por ejemplo, o incluso no sabemos hasta dónde creer algunas versiones de historias oficiales, ¿no? De relatos oficiales, porque la labor del traductor, si bien depende en gran medida del contenido del texto original, también depende mucho del bagaje cultural con el que fuiste creciendo, con el que estás en contacto, e incluso de la región en donde vives. Quizá si hubiera un poco de variaciones en cuanto al dialecto del español con el que estamos traduciendo Hemingway, por decir, a lo mejor a mí me hubieran pasado Zona México Centro y a otro traductor le hubieran pasado Tijuana, Mexicali y Sonora, ¿no? Una versión para el norte de México, porque el mismo país habla el mismo idioma, no habla exactamente el mismo dialecto en el norte que en el sur, en la costa, en el centro. Entonces, esto sin duda influye en la labor del traductor para elegir el estilo, un poco del texto, de la redacción, la terminología que vas a utilizar en un texto literario. En un texto literario. Y creo que en tiempos recientes, en los que empieza a notarse un poco más la labor del traductor, es importante que destaque, si no como el autor principal, evidentemente, de la obra, no vas a poner a lo mejor tu nombre ahí al lado de Magnolia, pero sí vas a poner en un apartado, ya bájate, pues aquí lo tenemos, ¿no? Díganme que ya le ponga pausa.
Gracias, güey. Ya me perdí, perdón. Ya me perdí, ahorita retomé una idea. Bueno, nada más para clarificar un poco. Al referirme a que el trabajo debe ser invisible, no me refería a que debe considerarse como anónimo, sino a que debe ser lo menos intrusivo dentro de la historia que sea posible. Sabes que ese se ve tu trabajo si tu historia la puedes ver en el idioma original o en la versión que tú acabas de producir traducida de la misma forma. Es obvio que va a haber modismos, manerismos en la forma de decir las cosas que son propios, eso es inevitable, pero entre menos afecten esto la forma en la que se cuenta la historia, me parece que es lo ideal. No me refiero ni siquiera de que pudiera hacer un trabajo anónimo que cualquiera pueda hacer. Digo, durante mucho tiempo se trabajó así, hubo una época en la que los cómics no tenían el crédito de producción, nadie sabía quién los hacía, no había forma de saber que cuando decía era quién darle las gracias o quién echarle la culpa por lo que pasaba en la traducción. Entonces sí, me parece que no confundir que el trabajo resulte invisible y que el trabajo resulte anónimo, no es lo mismo. Entonces sí es importante que hagas lo posible por contar la historia de la manera menos intrusiva posible. Pero sí, es obviamente inevitable que vas a dejar tu marca. Eventualmente, como me aseguro en el trabajo, incluso habrá quien pueda reconocer la traducción de alguien, nada más por el cierto uso de algunas frases o la forma en la que, por ejemplo, utilizan los insultos o la cara coloquial, que es algo muy propio de cada persona. Bueno, entonces queda claro que la labor de un traductor pues obviamente es muy importante para el producto final que vamos a recibir. Creo que Beto lo resumió en una frase bastante concisa. Es para saber a quién le debemos agradecer o a quién le debemos culpar por lo que estamos leyendo. Sobre todo los que leyeron cómics de Novaro, pues si leen sus versiones en inglés se van a dar cuenta que muchas veces la historia era completamente diferente a lo que leímos, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué dificultades plantea el traducir un cómic? Obviamente ya me salió una que era el espacio reducido del idioma. Uno se tiene que ajustar a un determinado número de caracteres para poder comunicar la idea que quiso comunicar el autor. Pero ¿qué otras dificultades se encuentran ustedes cuando tienen un cómic y tienen que pasarlo al español? Pues, el espacio es relativo. Como decía, lo más importante es la historia. Entonces, hablaba Alfredo de que tienes que ir a la lectura. Entonces, a fin de cuentas, termina siendo un filtro para el lector. Porque tú ves la historia, tú la entiendes, y una vez que la entiendes, buscas la mejor forma de repetir esa historia en otro idioma. Entonces, el espacio me parece que no es tanto, porque siempre vas a encontrar alternativas a que, aun si tu frase es diferente, la intención de la frase resulta la misma. Entonces, el espacio no me parece que sea tanto el problema. Los problemas que se ven mal los propios de cada idioma. Como mencionábamos, lo de la cara coloquial, lo de los juegos de palabras, y en el caso de toda la que tenemos ediciones en donde no hay censura con el vocabulario, los insultos. Porque puedes tener 3 o 4 palabras altisonantes que en realidad no tienen 3 o 4 intenciones, tienen 8 o 10 o 12, dependiendo de cómo las usas. Entonces, esa es parte del trabajo del traductor, tener el criterio para saber en qué momento una palabra la tienes que traducir de una forma y en qué momento de otra. Entonces, para mí, esa es la mayor dificultad, el pensar en comunicar de la forma más clara posible, más allá del espacio que tengas para hacerlo. Bueno, ese es un muy buen punto. Una dificultad con la que me topé al principio, no estaba 100% familiarizado, por ejemplo, con las 3 historias que sacamos de Stan Lee, bueno, en las que participó Stan Lee, que son Traveler, Star Wars, Soldier Zero. Había leído un poco el Traveler, no lo había leído completo, y no había leído los otros 2. Para mí, una dificultad en ese momento fue el contexto, ¿no? Porque de pronto hacían referencias a cuestiones que pasaban en otro de los cómics. Estaba, por ejemplo, en el Traveler, y se referían de pronto a algo que pasaba en The Soldier Zero, y se referían de pronto a algo que pasaba en el Traveler, pero y al final.
Igual pasó con el Irímago, aunque en ese sí ya lo había leído completo. Hacían referencia a cosas en el número 3 que pasaban hasta el 38, vete a saber. Entonces, creo que el contexto, conocer a fondo los personajes y la historia es una dificultad al inicio, que tienes que estudiarla con anticipación y que tienes que no te permite llegar un viernes y decir, hoy me pasaron Traveler, hoy voy a empezar en el 1 y a terminarlo y a mandarlo, sino que tienes que hacerlo con varios días de anticipación para entender la historia, entender los personajes y entender también cómo habla cada uno. Decíamos en algún momento con Jorge y con Alfredo, en otra ocasión, que no es lo mismo cómo habla, por ejemplo, tomo el caso de Dividium, que tiene tantos personajes al mismo tiempo, no es lo mismo cómo habla Qubit, que cómo habla Bolt, que cómo habla Kaidan, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que trata uno de afrontar pues, de la mejor manera que puede, tratando de capturar la esencia un poco del personaje y poniendo los diálogos de ese personaje en cierto tono y los diálogos de otro personaje en otro tono más acorde a su personalidad. Eso creo que es lo que puedo mencionar, parte de lo que hemos hecho aquí, ¿no? Alfredo. Bueno, expandiendo un poco estas nociones que comentan mis compañeros son muy ciertas. También está el asunto de ciertas dificultades que son particulares y exclusivas de los cómics y otras que son compartidas con otras formas literarias, con otras formas narrativas, como la literatura o el teatro. De las cuestiones que son compartidas está en que como la lengua no está fija en el tiempo, no es un sistema ya creado y terminado, sino que cambia constantemente, lo pueden notar en las groserías que usamos, los coloquialismos, las frases que se ponen de moda, las fórmulas de cortesía y en muchas otras manifestaciones. Cada traductor tiene una competencia lingüística, tiene cierta capacidad, conoce cierto rango del español, nadie lo conoce en absoluto el idioma. Y lo que hacemos cuando nos enfrentamos a cosas, digamos, un habla muy culta, un habla muy informal, acentos muy marcados, que uno parece, por mencionar ejemplos, cuando hay personajes escoceses, irlandeses y negros y judíos, mediante faltas ortográficas o cambiando la sintaxis, se crean hablas marcadas que no tienen correspondencia en el español. Lo que podemos hacer es acudir a varias estrategias. Una es homogeneizar la lengua, que todos hablen llanamente. Se pierde un poco lo particular de los personajes, pero es una estrategia válida si no es tan necesario que el personaje se note diferente en su habla. Otra estrategia, si es muy importante esa marca del habla, porque por cierto esto hay que valorarlo en cada caso, es utilizar dialectos correspondientes. Y utilizamos el dialecto sureño, el dialecto de veracruzano, el dialecto del centro. Dialecto es la forma en que se habla en una región, no es como se maneja a veces erróneamente las lenguas indígenas, no, son lenguas en sí mismas. Un dialecto es una variante de una lengua. Todos nosotros hablamos quizá el dialecto defeño del español y luego por eso identificamos cuando alguien habla el dialecto sinaloense, hondureño, etc. Con todas estas dificultades que se presentan, lo que el traductor necesita hacer es adquirir herramientas de cómo investigar, cómo utilizar formas del español, formas cultas, formas vulgares, formas que suenen graciosas. Ahí es donde reside mucho de nuestro trabajo. Como no se corresponden en los universos referenciales, el inglés y el español, tenemos que crear referencias que puedan servir de forma análoga, que puedan cumplir la función que en el original está cumpliendo, el acento marcado, el chiste, la referencia a cierto lugar, cierto evento histórico.
Entonces, esto es de las dificultades que tenemos que son en común con otras formas narrativas. Pero de las que son particulares del cómic está la profunda interrelación de texto e imagen. Las palabras en el cómic no son solo palabras, también son parte de una composición visual. Por eso vemos cosas como los paratextos, que son los textos que están embebidos dentro de la composición visual, como carteles, onomatopeyas, periódicos, todo tipo de materiales impresos que a veces los personajes pueden leer. A veces, dependiendo del licenciante y del título, tenemos acceso a modificarlos directamente. O mejor dicho, los diseñadores que lo hagan, lo harán. Pero hay ocasiones que no. Entonces, esos son parte de los márgenes que nos pueden limitar. También a veces un licenciante te puede imponer la restricción de que los nombres no pueden modificarse, no pueden traducirse. Y traducir nombres es un recurso válido. En ciertas ocasiones es necesario y deseable. Un ejemplo que mencionó mi colega en una discusión era de Hans Moleman de Los Simpsons, que pues en español es el señor Topo. Eso es un nombre que no solamente se llama tal, no es solamente fulanito, sino su nombre tiene una función, que es en este caso ser cómica. O por ejemplo en el cómic Fables, todos los personajes son los que conocemos de fábulas: Caperucita, Lobo Feroz, Príncipe Encantador, Cenicienta, Bella Durmiente, etc. En inglés obviamente se llaman como se cuentan esas fábulas en inglés, pero a la hora de traducirlo al español, ahí sería necesario utilizar los nombres con que los conocemos en el mundo hispano. Entonces ahí es de esos puntos donde el licenciante puede decir si se puede o no se puede, y eso también es una de las dificultades a las que nos enfrentamos. Y bueno, seguimos con eso. A ver, salió algo muy interesante. El caso de la cultura popular. Por ejemplo, ¿ustedes cómo resuelven cuando en una historia se menciona alguna serie televisiva que a lo mejor no ha llegado a México, o que no llegó, sobre todo cuando son series viejas, que nunca llegaron a México? Cuando se mencionan canciones, por ejemplo, si algún personaje está escuchando determinada canción, ¿ustedes cómo resuelven el traducir eso? ¿Lo dejan tal cual? ¿O si prefieren poner un equivalente? No sé, ¿qué es lo que hacen? Yo en ese caso la decisión es caso por caso. Si es una canción que está de moda y la gente puede identificar, la menciono como tal y como está. Si es algo que se usa dentro del contexto de la historia, tampoco la puedes modificar. Si es algo para hacer referencia al tono de una conversación o algo, sí se puede buscar algún equivalente a la referencia. Esto me pasaba, por ejemplo, mucho con Planetary. En Planetary se ve de repente algunas referencias, pero como estas eran literarias, no había forma de moverlas o cambiarlas. Y actualmente con los cómics del Miller World realmente tampoco hay problema, porque todas las referencias son vigentes y son cómics muy recientes. Pero yo creo que en ese caso lo ideal es ir específicamente con cada una de ellas, porque no hay una fórmula. Como bien mencionó Alfredo, no hay un manual de cómo hacer una traducción. Todo es cuestión de criterio, lo que estás haciendo en ese momento, tomar la decisión caso por caso. Creo que, como dice Beto, no hay una regla general aplicable a todos los casos que sea válida en todas las circunstancias y para todo el mundo. En la conversación que usábamos de ejemplo para Hans Moleman o Juan Topo, mencionaba que había una caricatura que me gustaba bastante, que salió aquí en México a finales de los 80s, principios de los 90s, como Fuerza G, Gatchaman se llamaba el original. Y ahí si hubieran dejado los nombres a lo mejor en japonés, no sé, creo que uno se llamaba Ryu, a lo mejor ese no había problema, ¿no? Pero que le pusieran también el apellido de Ryu Hayamagashi, pues en español no te dice nada, ¿no? A lo mejor en esos casos sí era válido adaptarlos a algo más familiar, como hicieron con aquella caricatura, con muchas otras caricaturas, casi todas, con Bruno Díaz o Ricardo Tapia, que en su momento fue válido, fue útil, capturó al público y cumplió la función que era capturar audiencia para el programa, ¿no? Y comunicar algo. Finalmente cumplió con ese propósito en su momento. Ya después lo demás era debatible. Pero en el caso concreto, por ejemplo, de Trolley y de Hellboy, estoy pensando, me han tocado estas referencias que tú dices.
Había, por ejemplo, en Hellboy un par de referencias a ciertos poemas para los cuales no puedes simplemente ponerte a traducirlo ya, porque al ser una referencia tan evidente a un poema ya escrito por un autor ya traducido a lengua española, lo más recomendable en esos casos pues sí sería buscar la traducción como oficial, ¿no?, del poema. Si sale alguna frase, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, del Cuervo, pues no te puedes como inventar sacarte de la manga una traducción que ahorita se me ocurrió para el Cuervo, y esa va a ser. Ya hay una oficial y hay una en el imaginario y en la cultura popular, una versión en español de esa historia, y pues lo mínimo que podría hacer un traductor es pasar unos minutos ahora muy fácilmente en Google y buscar la versión en español, digamos, aceptada de esa obra poética, ¿no? En otros casos, algunos paratextos o canciones que de pronto alguien está tarareando, depende, como dice Beto, de cada circunstancia, de cada número en particular. Hubo, por ejemplo, un caso en el que definitivamente le dimos la vuelta por completo, dijimos, no, pues ponle ahí, ¿quién va a ser? No, que sea tu abuelita, ¿no? Porque hablaban no, yo creo que es fulanito de tal, un presentador de telegringo que pues para nosotros no significa nada, no es nadie, y pues para muchos de nosotros ni siquiera existía, ¿no? Si lo hubiéramos dejado, pues no tenía ninguna gracia, ninguna referencia valiosa. Entonces, en ese caso le dimos la vuelta por completo, buscamos otra solución, otra redacción, y así lo solucionamos en ese momento. Con las canciones y con algunas otras cuestiones, no sé hasta qué punto también haya que consultarlo con la mesa directiva de la editorial por la cuestión de las licencias, por ejemplo, ¿no? Que si hacen referencia a Pepsi, si está ahí el loguito de Pepsi, pues ni modo, ahí se lo pones y ya, ¿no? Pero a lo mejor si nada más dicen, tómate una Pepsi, tranquilo, ya relájate. Quién sabe si la editorial se pueda meter en problemas por hacer esas referencias sin tener como la licencia, o no sé hasta qué punto sería conveniente más bien analizarlo ya más arriba, ¿no? Como bien mencionó Alberto, es importante que el traductor valore cada caso. Cuando hay una referencialidad, para mí el criterio que divide es si esta referencia funciona dentro de la historia, es decir, si un personaje le dice a otro, no, pues es que estamos como en el desembarco de Normandía, entonces es una referencia a una batalla histórica durante la Segunda Guerra Mundial que tiene ciertos contextos de grandes pérdidas humanas, y bueno, hay un imaginario de cómo lo está utilizando. Si el cómic en donde se haga esta referencia hipotética lo está utilizando solo para decir, estamos en una situación muy difícil en el que tenemos que acudir, que sacrificar muchas cosas por una pequeña victoria, creo que ahí es válido cambiarla por otro referente. Es como esto está muy de subida, o es más feo que barrer una escalera para arriba, dependiendo de